Yo recién mencionaba la conformación de esa mesa de trabajo para evaluar las políticas, en todo caso, o fundamentalmente preventivas, en esta materia tan delicada. ¿Tenés información con respecto a cuándo va a ser la primera sesión de esa mesa de trabajo? Sí, está confirmado que sería hoy mismo a las 5 de la tarde en Torre Ejecutiva. Como dijiste bien, surge un poco del reclamo espontáneo que surgió el mismo día que fueron hallados los cuerpos de Francisco y Alfonsina, los niños que fueron asesinados por su padre. Y la idea es que esté integrado, esta mesa de trabajo, este grupo esté integrado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la presidenta del INAU, Claudia Romero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, y representantes de la sociedad civil. Y bueno, la idea es un poco ver qué medidas se pueden adoptar ante esto, que es una verdadera emergencia. El hecho que motivó la movilización, que generó una primera entrevista de representantes de estos colectivos con el secretario de la Presidencia y desencadenó la creación de esta mesa de trabajo, instaló un término que me parece que la sociedad en buena medida no conoce todavía, y es el término violencia vicaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia vicaria y por qué aplicaría en este caso? Bueno, violencia vicaria es un concepto que lo acuñó una psicóloga argentina que se llama Sonia Vaccaro en el 2012, pero que empezó a visibilizarse en Uruguay hace relativamente poco. Recuerdo que en algunas proclamas de 2021, 2022, movilizaciones feministas empezaba a surgir, y es una forma de violencia de género que se da cuando un hombre, con el objetivo primario de dañar a una mujer, lastima a sus hijos o a sus hijas, y también en algunos casos a otras personas muy queridas por esa mujer, pero generalmente es a sus hijos y a sus hijas. Obviamente es como una... Sonia Vaccaro, quien acuñó este término, decía que los niños y las niñas son utilizados como objeto, ¿no? Como instrumento para generarle daño a esa mujer, pero por supuesto en esa instrumentalización son dañados los niños, ¿no? Es importante decir que la violencia vicaria tiene distintas manifestaciones. El asesinato vicario, el infanticidio vicario es la forma más extrema, pero en realidad tiene otras manifestaciones que puede ser, por ejemplo, en el marco de una tenencia compartida, quizás cuando esos niños están con los padres, privarlos de sus necesidades básicas. También amenazar a la mujer con llevarse a los hijos o con sacarle la tenencia. Esas son otras formas que también constituyen violencia vicaria, y algo que es importante decir es que en general es un tipo de violencia que se ejerce como mecanismo de control o de represalia cuando una mujer decide separarse o lo denuncia por violencia a ese hombre, ¿no? Como represalia, el hombre ejerce este tipo de violencia. También creo que es importante decir, cuando estamos hablando de niños y de niñas, que los niños y las niñas que ya viven en un hogar donde un hombre ejerce violencia contra su madre son víctimas de violencia, ¿no? O sea, antes de que se instale la violencia vicaria, esas infancias ya están siendo víctimas directas de la violencia que sufre su madre, ¿no? Porque el solo hecho de estar presenciando esas conductas ya es violencia. ¿Por qué el lamentable caso de la semana pasada constituye violencia vicaria? Bueno, porque lo que sabemos es que el agresor, en el momento en el que entra a la fuerza al hogar de esta familia y secuestra a esos niños, tenía medidas cautelares por denuncia de violencia por parte de su expareja. Ese es como el indicio más explícito de que constituye esta forma de la que estamos hablando, de violencia de género. Se dice o se reitera desde que se conoció este hecho la semana pasada que el Estado falló, o que hubo una serie de dispositivos, de protocolos, de controles que en la situación que se vive desde el secuestro del niño y la niña hasta la aparición de los cuerpos o hasta su muerte, no se activaron debidamente. ¿Identificás esas fallas? ¿Se pueden poner ejemplos al respecto? Yo creo que lo que más falló fue la prevención, ¿no? Porque estamos ante un caso en donde el Estado ya estaba involucrado, porque había una denuncia previa a que este hombre se los llevara a la fuerza. Y lo que creo que
Yo creo que las autoridades están investigando bien en esa cadena que se arma cuando una mujer denuncia qué fue lo que falló para terminar en esto, pero creo que lo que queda claro a simple vista es que, para empezar, falló la evaluación del riesgo que se hizo, ¿no? Porque no se valoró de la manera adecuada el riesgo que corrían esos niños y esa mujer, y yo creo que ahí llegamos tarde, ¿no? Después, creo que las propias autoridades del Ministerio del Interior dijeron, a partir de que se enteraron, de que dieron aviso de que este hombre se había llevado a los niños, no me acuerdo quién fue del Ministerio del Interior que dijo que se hizo todo lo humanamente posible para localizarlos, pero ya era tarde. Entonces llegamos tarde porque se falló en la prevención, teniendo las herramientas o no para prevenir que ese hombre, en primer lugar, rompiera con las medidas cautelares que tenía. Creo que hace falta repensar cómo estamos encarando la prevención de los casos de violencia de género y de violencia contra las infancias. Y una de las cosas que dicen quienes trabajan en estos temas de violencia es que la falla o los problemas que hay en la valoración del riesgo de los casos de violencia de género tienen que ver, por un lado, con la falta de formación de los equipos que están encargados de detectar esto, que claramente no están sabiendo identificar cuando hay riesgo de vida, por ejemplo, como en este caso. Y también que haya técnicos suficientes, ¿no? Porque se habla de un poder judicial colapsado, que bueno, si vos tenés que esperar 5 meses, 6 meses para que te hagan la valoración del riesgo, es complicado, ¿no? En esos 5 o 6 meses pueden pasar cosas. Por supuesto. Es un poco por ahí. Creo que una de las cosas que se va a hablar en la reunión de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con en cómo... la mesa de trabajo, decís. Sí, en la mesa de trabajo yo creo que esto de trabajar en mejorar la detección y para la protección va a ser crucial. Y yo creo que otra pata que se va a abrir probablemente sea lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? En este contexto en el que se está analizando justamente el proyecto de presupuesto en el Parlamento. Si te pido una rápida mirada a lo que el proyecto de ley, tal cual entró al Parlamento, dice, o a los recursos que asigna a los distintos dispositivos vinculados a la prevención y el combate, por ejemplo, a la violencia basada en género. ¿Se puede establecer alguna, por lo menos, primera conclusión? Sí, yo creo que este es un buen momento para que el Poder Ejecutivo revise el proyecto que envió al Parlamento y piense si realmente jerarquizó el tema, ¿no? Entre las medidas que contempla el presupuesto para combatir la violencia de género, tenemos la compra de más tobilleras, se estima llegar a unas 1000 más para el final del periodo, formación de equipos policiales que investigan delitos sexuales, por ejemplo, la ampliación de la cobertura de los servicios de atención a la violencia de género que gestiona el Instituto Nacional de las Mujeres, que sería para los servicios de violencia de género y también para el servicio de trata. Después tenemos la creación de una nueva Fiscalía Penal de Violencia Doméstica basada en género en Montevideo y la creación de 2 juzgados especializados en violencia basada en género que se sumarían a los 3 que se instalaron en el periodo anterior, entre algunas cosas más. La pregunta es, ¿alcanza? ¿Es suficiente? ¿Va a marcar la diferencia? ¿Son medidas que se tomarían ante una verdadera emergencia? Bueno, yo creo que eso lo van a estar evaluando para empezar en la mesa de hoy y bueno, veremos qué surge ahí. Sí, hay como se dice todo el tiempo desde el gobierno, lo dijo recién acá o hace muy poco rato el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, un escenario fiscal complejo que lleva a que desde el equipo económico una y otra vez, también desde la OPP, se diga el Parlamento tiene todo el derecho del mundo a reasignar partidas, pero siempre dentro del marco presupuestal marcado, o sea, de esos, para el primer año de ejecución, $140 millones con los incrementos que están previstos para los 4 años posteriores. Da la sensación de que si tomamos eso como referencia, que cualquier idea de profundizar las medidas en el sentido de prevenir la violencia de género y políticas similares,
requerirá mucha negociación al interior del Parlamento, ¿no? Sí, sí, tal cual. Quería detenerme también en otra reacción política que tuvo este terrible caso, que tiene que ver con una reacción que primero fue social, ¿no? Que capaz que habrán visto en estos días en las redes sociales esta reivindicación que también apareció tanto en la movilización del viernes ante Torre Ejecutiva como en la alerta feminista de ayer, la necesidad de desmontar la idea de que un varón que ejerce violencia de género puede ser un buen padre, ¿no? Eso no es así. Por lo tanto, una de las cosas que plantea la sociedad civil es, si hay denuncias previas de violencia, no puede haber revinculación de ese niño con ese padre, ¿no? Que es algo que actualmente la legislación vigente lo permite. Si el niño o la niña dicen explícitamente que no quieren ir con su padre, hay que escucharlo, ¿no? Y tampoco puede haber revinculación. Y esto lo digo de antesala para hablar de uno de los reclamos de la sociedad civil que se metió en la agenda política también en estas horas, que es la derogación de la ley de tenencia compartida, que lo mencionaban hoy al principio. Corresponsabilidad en la crianza. Ahí va, se le dice de las dos maneras. Que bueno, que justamente lo que plantea, una de las cosas que plantea la ley es que habilita al juez a mantener el régimen de visitas aun cuando existen medidas cautelares contra alguno de los progenitores por violencia, ¿no? Entonces, bueno, la discusión, el Frente Amplio en realidad lo incluyó en las bases programáticas. Está no la derogación, sino la revisión de la ley de tenencia compartida, o sea que era algo que tenían ya en el tintero, digamos, y este caso lo vuelve a reflotar. Ahora algunos legisladores en estas horas del Frente Amplio fueron más allá, creo, y ya no hablan de revisión, sino de derogación, ¿no? Ustedes mencionaban hoy más temprano a Inés Cortés, fue una de las que se pronunció. También el senador Daniel Cayani lo mencionó en estas horas. Y bueno, el ex senador Charles Carrera también estuvo hablando en algunos medios sobre la necesidad de derogar esta ley. Habrá que ver cómo es el panorama en el Parlamento, ¿no? Porque para empezar, un integrante del Partido Nacional, Rodrigo Goni, ya adelantó que su partido no va a acompañar esta idea. De hecho, bueno, tiene sentido porque la ley se aprobó con los votos de la coalición republicana en el periodo pasado, en el 2023. Y bueno, entre otras cosas dijo que era una propuesta oportunista, la de derogar la ley de tenencia compartida, y considero que la ley no es para los padres, estoy leyendo textual, sino para los niños que necesitan a sus padres. Por lo tanto, dijo que proponer derogarla es estigmatizar a todos los padres. Inés Cortés creo que le respondió en esto del oportunismo y le dijo justamente el Frente Amplio ya lo tenía contemplado antes de que pasara esto. Lo que hace este caso tan brutal es apurar un poco el trámite, ¿no? En el mismo sentido, de Goni, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo que la vigente ley de corresponsabilidad en la crianza en realidad permite la revinculación, pero en determinados ámbitos mediados donde hay no sé, presencia de funcionarios y un espacio institucional que garantizan o que evitarían que pudiera haber nuevamente violencia hacia ese niño o niña, supongamos, por parte del padre al que, en función de esa ley, vería previamente denunciado. ¿Te parece atendible ese punto de vista? En realidad, si el sistema funcionara como debería funcionar, estaría bien, pero ya vimos que hay casos en los que, aún con esa mediación, el hombre encuentra la manera de generar daño, ¿no? Estoy pensando en el caso de Luna Echegoyen, que, si recordás bien, es la adolescente que fue asesinada por su padre en una clínica en Maldonado el mes pasado. Ahí también había denuncias previas y se empezó un proceso de revinculación que también estaba mediado. Ese proceso solo podía darse con presencia de otras personas y, sin embargo, el hombre fue un día y le disparó y la asesinó a la hija, ¿no? Entonces hay que ver, o sea, de la teoría a la práctica hay un abismo a veces. Entonces, no sé, creo que va a ser parte de la discusión que se dé en caso de que ingrese un proyecto para finalmente derogar esta ley.